¿cómo están? Qué gusto encontrarnos con ustedes. Y esperamos que estén tan bien como nosotros. ¿Y sabes por qué estamos bien? Porque hemos preparado esto para ustedes y el encontrarnos nos hace sentir de esa manera. Bienestar, este programa que hemos hecho con cariño, en el cual traemos reflexiones, informaciones acerca de elementos que hacen al cuidado de la salud, ese don tan preciado que Dios nos ha regalado para que nosotros los administremos. Y es por eso que todos los programas traemos dos clases de invitados. Un invitado temático, por supuesto, y un invitado especial que está aquí con nosotros en el estudio como para que le podamos preguntar, gente que sabe del tema. El invitado temático de hoy es bastante conocido. Lo vamos a dejar con un poquito de intriga porque es de algo que usted seguramente conoce, que forma parte de su alimentación, pero piensen un ratito. También vamos a tener desde exteriores otros invitados. Recuerden ustedes que nos agrada comunicarnos con ustedes para conocer vuestra opinión, para responder a preguntas y para eso usted puede utilizar las redes sociales, la página web, nuestra dirección electrónica que en pantalla lo puede estar viendo. ¿Está todavía con la intriga? Le propongo un poquito más. Veamos un video informativo, así usted descubre quién hoy tenemos como invitado temático. El maíz o choclo es una planta originaria de América introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. Nos ofrece el antioxidante beta-caroteno, muy recomendado en la prevención del cáncer. También nos ofrece vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3 y B9, las cuales actúan ante el sistema nervioso. Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión lo convierten en un alimento ideal para los niños y los deportistas. Esta planta es beneficiosa para las personas con pérdida de magnesio, como también para las personas alérgicas al gluten, para las personas hipertensas, ya que es diurética, para las personas con colesterol alto. Asimismo, ayuda a controlar el azúcar en sangre. Bueno, ya lo descubrió. El maíz. Claro, muy conocido como de mucho valor alimentario. Es el tercer cereal en el mundo en cuanto a la cantidad de cultivo. Usted lo debe conocer con otros nombres, algunos muy familiares, como es el choclo, aquello que rodea de granos el marlo que tiene el maíz. Bueno, seguramente en otras latitudes también lo ha conocido de otra manera. Pero del maíz vamos a hablar. ¿Y saben con quién? Tenemos en el estudio a alguien que no solo apreciamos mucho, sino con quien podemos compartir este tema porque él lo maneja muy bien. Es el doctor Alejandro Forni. Él es médico especialista en medicina general y familiar, miembro de staff del Sanatorio Dentista de Plata y además de amigo. Así que compartimos hoy con el doctor Forni. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, especialmente porque estás con nosotros y porque hay un tema realmente de mucha trascendencia, porque parece un tema simple, pero hay muchas cosas de aprender del maíz. ¿Qué le parece si antes de entrar de lleno con el doctor, nosotros escuchamos lo que nos dicen desde exteriores, por ejemplo, en este caso, la nutricionista Mariela Secchi, que tiene cosas para decirnos a propósito del maíz? El maíz es un alimento, un cereal principalmente, que nosotros podemos encontrarlo de dos formas. Podríamos decir, este cereal cuando todavía no ha madurado, en realidad lo consideramos como un vegetal y nosotros lo llamamos choclo, conocido generalmente. Ahora, cuando el cereal ya maduró, nosotros podemos encontrarlo de diversas formas. El maíz seco, entero, partido, diferentes variedades y también la harina de maíz. En su composición, por lo tanto, es importante tener en cuenta que va a variar si el alimento es fresco, es decir, el maíz, el choclo, maíz dulce, como se conoce, o si es ya el cereal como nosotros lo conocemos. Como por ahí la harina de maíz o el maíz partido, ¿sí? Colorado, blanco, que pueden llegar a ser los más conocidos. Principalmente este alimento es rico en hidratos de carbono, ¿sí? El aporte en hidratos de carbono encontramos de dos tipos. Encontramos azúcares simples y también encontramos almidón, ¿sí? Esto va a variar el contenido en el maíz dulce. Este contenido va a ser menor, podríamos decir, en hidratos de carbono y preferentemente van a predominar aquellos que son simples. En cambio, en el cereal,
¿sí? Vamos a encontrar mayor contenido de almidón e hidratos de carbono. Entonces vamos a encontrar que también, a su vez, el valor calórico, por ejemplo, va a variar de el maíz fresco, ¿sí? Aproximadamente 86 calorías cada 100 gramos, a la harina de maíz seco, que ronda alrededor de las 350 calorías cada 100 gramos de producto de alimento. Este es uno de los principales, ¿no es cierto?, componentes. También tenemos grasas, ¿sí? Las grasas se encuentran en el maíz, principalmente en el germen, la cual tenemos en menor cantidad, alrededor de 1% en el maíz fresco, y en mayor cantidad en el maíz seco, del cual también de este alimento se extrae, tenemos la extracción de aceite, que predominan los ácidos grasos, los omega 6. Otro en relación a las proteínas, las proteínas tenemos alrededor, en el choclo tenemos alrededor del 3%, y en el maíz seco va a aumentar al 10%, es decir que tenemos en mayor cantidad. ¿Para qué es bueno en general este alimento? ¿Para quiénes está recomendado? Para aquellas personas en las cuales por ahí sufrieron alguna diarrea, ¿sí? O algún cólico, entonces el maíz es esmoliente, suavizante de la mucosa y le va a ayudar. Al no contener gluten, se recomienda para personas celíacas y también para aquellos, por ejemplo, los bebés cuando comienzan su alimentación complementaria, el destete, poder incluirlos en las comidas, o aquellas personas que han salido de alguna diarrea, alguna colitis, un colon irritable, en forma de papilla como harina de maíz, es muy recomendado. Algunas que usted las intuía, otras las sabía y otras que quiere conocer. El maíz forma parte de la alimentación en muchas maneras, ¿no es cierto? Pero la relación de lo que hoy nosotros vamos a abordar tiene que ver, por ejemplo, con cómo es tolerado desde el punto de vista digestivo, qué tal el intestino para con estas cosas. ¿Qué nos diría del maíz, Alejandro? Bueno, como recién mencionabas, es un cereal de significativa importancia en la nutrición, ¿no? Todos los cereales son importantes, la avena también es otro buen cereal que uno debería consumir con frecuencia, y como todos los productos de origen vegetal, ayudan a mantener, no solamente por su poder nutricional, mantener una buena nutrición, sino también un buen tránsito intestinal, ayuda con el funcionamiento intestinal, por el residuo que por ahí puede llegar a tener, que actúa como fibra alimentaria, ¿no? Y eso estimularía el tránsito intestinal. Por las características del grano de maíz, algunos pacientes suelen referir algunos inconvenientes en cuanto, no digamos a su capacidad absortiva, sino a que les resulta un poco trabajosa la digestión. ¿Es así? Sí, pero fundamentalmente cuando suceden trastornos digestivos, yo se lo atribuiría más bien a un problema masticatorio. Quizás poca gente tiene en cuenta la importancia de tener una buena masticación cuando ingiere los alimentos. Y eso es causa principal de mucho malestar, que mucha gente va en busca en la farmacia de diferentes productos para mejorar la digestión, digestión que cuando uno en el consultorio empieza a indagar, la digestión, no debemos olvidar, comienza en la boca. Y con un buen acto masticatorio, en un ambiente tranquilo y tratando de disfrutar lo que uno está ingiriendo, ayuda a que la digestión sea mucho más fácil de muchos alimentos, no solamente del maíz. Y es cierto que el maíz, en una de las formas más atractivas, la que a usted tal vez más le guste, que es comerlo masticando el grano, hecho de diversas maneras, ya sea hervido, ya sea de otro modo, exige en ese sentido lo que el doctor ha dicho, una muy buena masticación. Pero claro, hay harina de maíz, hay maíz al natural, hay procesos que hacen que su digestibilidad sea mucho mejor. Pero sin irnos del intestino. Hay circunstancias en el intestino, no solamente referidas al maíz, que dificultan un poco la absorción, un poco o mucho en algunos casos, la absorción de algunas cosas en especial. Sí, por supuesto. Hay diversas enfermedades, ¿no? Entre ellas la enfermedad celíaca, que parece como de moda, pero en realidad no es así.
tiene una prevalencia mundial de entre el 0,5 y 1%, es decir, que el 0,5 a 1% de la población mundial es celíaca. Muchas de esas no lo saben y ellos pueden tener justamente un trastorno de absorción de nutrientes y entre ellas trastornos digestivos como distensión en la panza, dolores. A veces no se manifiesta con ningún síntoma y el único síntoma o signo que genera es por su trastorno de absorción del hierro es la anemia, ¿no? Claro. Y muchas veces descubrimos como trastornos digestivos una enfermedad celíaca detrás de una anemia. El perfil biológico familiar, tan importante a tener en cuenta, como muy bien lo ha expresado el doctor Forni, que tiene mucho todavía por decir y nosotros mucho por aprender. Así que les proponemos, descansemos un poquito, pero no se vaya porque vamos a continuar en Bienestar.